¿Alguna vez has sentido que el silencio de tu propia casa te grita a la cara? No hablo de un silencio tranquilo, de esos que te relajan después de un largo día de oficina. Hablo de un silencio denso, pegajoso, un silencio que huele a mentira y a secretos guardados bajo llave. Mi nombre es Lucas, y hasta hace 3 meses creía que mi vida era un refugio inexpugnable. Tenía una empresa de ciberseguridad que crecía como la espuma, un apartamento en la mejor zona de Madrid y, sobre todo, la tenía a ella. Elena, mi esposa, mi socia emocional, la mujer por la que habría puesto la mano en el fuego sin parpadear. ¡Qué estúpido! El fuego no solo me quemó la mano, me redujo a cenizas. Si te quedas conmigo en este relato, entenderás por qué ahora mismo estoy observando una pequeña mancha de vino tinto en la alfombra de mi salón, mientras espero a que el reloj marque las 3 de la mañana. Entenderás que la traición no es un evento repentino, es una erosión lenta, un proceso en el que la persona que amas se va convirtiendo en un monstruo justo delante de tus ojos, y tú, por amor o por ceguera, decides mirar hacia otro lado. Pero la verdad tiene una forma curiosa de salir a la superficie, como un cadáver que se niega a quedarse en el fondo del río. Todo comenzó con un detalle insignificante. Elena siempre había sido una mujer de rutinas. Sus clases de yoga los lunes, sus cenas con amigas los jueves, su aroma a vainilla y café por las mañanas. Pero de repente, la vainilla desapareció. Un viernes por la noche, llegué más tarde de lo habitual. El edificio estaba sumido en esa calma artificial de los barrios ricos. Al entrar, no oí la televisión ni el sonido de sus pasos. Solo oí un susurro. Venía de la terraza. Me quedé helado en el pasillo, con las llaves aún en la mano. La puerta de cristal estaba entreabierta, y la brisa nocturna movía las cortinas de seda. Elena estaba de espaldas, envuelta en su albornoz de seda azul, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz no era la de siempre. Era una voz baja, cargada de una intimidad que me resultó extraña, casi violenta. «Yo también te extraño», dijo ella, y esa frase se clavó en mi pecho como un estilete de hielo. «No, él no está. Acaba de enviarme un mensaje diciendo que tiene una reunión de emergencia. Sí, tenemos tiempo». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Él no está? Yo no le había enviado ningún mensaje. Estaba allí, a 5 metros de ella, escuchando cómo me borraba de su presente para darle espacio a alguien más. Mi primer impulso fue entrar, arrancarle el teléfono y gritarle. Pero mi formación en seguridad me detuvo. En mi trabajo, si revelas tu posición antes de tener todas las pruebas, pierdes. Y yo no quería perder, quería destruir. Me retiré hacia la puerta principal, salí al rellano con cuidado de no hacer ruido y cerré la puerta con suavidad. Esperé 5 minutos, respirando el aire viciado del pasillo, intentando que mis pulmones no estallaran. Luego, saqué mi móvil y la llamé. «Hola, amor. Siento llegar tarde. El servidor de la oficina se ha caído y estoy en medio del caos. Tardaré un par de horas más», dije con una voz tan firme que me sorprendió a mí mismo. «Oh, vaya, qué pena, Lucas», respondió ella, y pude notar cómo su tono cambiaba instantáneamente a esa dulzura ensayada. «No te preocupes, te guardaré algo de cena. Te extraño». «Yo también, Elena. Mucho». Colgué. El «te extraño» que me lanzó fue como una bofetada. ¿Cómo puede alguien pasar de una traición profunda a una declaración de amor en menos de 60 segundos? Ahí comprendí que no me enfrentaba a un desliz, sino a una sociópata emocional. Los días siguientes fueron una tortura china. Decidí no cambiar nada en mi comportamiento. Seguí siendo el marido atento, el que trae flores los viernes, el que pregunta «¿Cómo te ha ido el día?». Pero por dentro estaba instalando cámaras ocultas en el salón y software espía en nuestra red Wi-Fi doméstica. Cada vez que nos sentábamos a cenar, yo la observaba por encima de mi copa de vino,
Analizaba cada parpadeo, cada vez que ella miraba su teléfono, y sonreía levemente, cada vez que se mordía el labio inferior de esa manera que antes me volvía loco y que ahora me producía náuseas. Empecé a notar que Elena ya no me tocaba, no de forma obvia, pero cuando yo intentaba abrazarla, ella siempre encontraba una excusa. Tengo calor, estoy cansada, me duele la espalda. El rechazo físico era la confirmación de que su cuerpo ya pertenecía a otro territorio. Y ese territorio tenía nombre y apellido: Marcos. Marcos no era un desconocido, era mi mejor amigo, el hombre que me ayudó a montar la empresa, el que estuvo en mi boda como testigo, el que venía a nuestras barbacoas y bebía de mi cerveza mientras me contaba sus problemas amorosos. La ironía era tan pesada que casi me hacía gracia. Estaba siendo traicionado por las dos columnas que sostenían mi vida. Una tarde, mientras estaba en la oficina, mi ordenador emitió un pitido. El software espía había capturado una conversación. Mis dedos temblaban mientras abría el archivo. Marcos: no puedo esperar a mañana. El hotel de siempre, a las 3. Elena: sí, Lucas tiene una auditoría externa. No llegará antes de las 8. Estoy contando las horas para estar en tus brazos. Marcos: eres mía, Elena. Él no te merece. Es un robot que solo piensa en números. Cerré el ordenador de golpe. Un robot. Así es como me veían. Un proveedor de fondos, una máquina de generar dinero para que ellos pudieran disfrutar de su romance clandestino en hoteles pagados, indirectamente, por mi esfuerzo. En ese momento, la tristeza desapareció por completo. Solo quedó la rabia, una rabia purificadora que me dio una claridad mental absoluta. Empecé a mover los hilos. Como dueño de la empresa de seguridad, yo tenía acceso a las cuentas bancarias de Marcos y a los registros de sus movimientos financieros. Descubrí que el muy imbécil no solo se acostaba con mi mujer, sino que estaba malversando fondos de nuestra cuenta de reserva para pagar sus deudas de juego. Me lo estaba poniendo demasiado fácil. Esa noche llegué a casa con una sonrisa. Elena, cariño, el próximo fin de semana es nuestro aniversario, le dije, rodeando su cintura con mis brazos. Ella se tensó, pero no se apartó. He pensado que deberíamos celebrarlo de una manera diferente. Nada de hoteles de 5 estrellas ni restaurantes ruidosos. He alquilado una cabaña aislada en la montaña. Solo paz, aire puro y nosotros dos. Vi el destello de duda en sus ojos. Probablemente estaba pensando en cómo cancelar sus planes con Marcos. ¿En la montaña? Pero Lucas, sabes que prefiero la playa. Lo sé, pero esta cabaña es especial. Perteneció a un arquitecto famoso. Tiene unas vistas increíbles y, lo más importante, privacidad absoluta. Necesitamos reconectar, Elena. Siento que nos estamos alejando. Usé la vulnerabilidad como cebo. Ella, pensando que yo era un ingenuo que intentaba salvar un matrimonio ya muerto, aceptó. Está bien, amor. Tienes razón. Nos vendrá bien estar solos. Solos. No tenía ni idea de lo mucho que se cumpliría esa palabra. Durante los días previos al viaje, me dediqué a preparar el escenario. No solo la cabaña, sino el final de sus vidas tal como las conocían. Fui al banco y moví discretamente mis activos personales a una cuenta en Singapur. Preparé un sobre con todas las pruebas de la malversación de Marcos y las envié de forma anónima a la oficina de impuestos y a los inversores principales de la empresa. Para cuando nosotros estuviéramos en la montaña, el mundo de Marcos estaría ardiendo. El viernes por la mañana, cargamos el coche. Elena estaba inusualmente alegre. Supongo que pensaba que este sería el último esfuerzo antes de pedirme el divorcio y quedarse con la mitad de mi fortuna. Llevaba un conjunto de viaje impecable y no paraba de retocarse el maquillaje en el espejo del coche. «¿Estás bien, Lucas? Estás muy callado», me dijo mientras salíamos de la ciudad. «Solo estoy pensando en lo mucho que van a cambiar las cosas a partir de hoy.
respondí, mirando la carretera con una intensidad que ella no supo interpretar. Conducimos durante 3 horas hacia el norte. El asfalto dio paso a la grava y los edificios a bosques de pinos que se volvían más densos a medida que subíamos. El cielo se puso gris, amenazando con una tormenta que, según el pronóstico, nos dejaría aislados durante al menos 48 horas. Perfecto. Llegamos a la cabaña. Era una estructura de madera oscura, con grandes ventanales que daban a un precipicio. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles chirriaran como si estuvieran quejándose. «Es un poco tétrica, ¿no crees?», dijo Elena, bajando del coche y abrazándose a sí misma por el frío. «Es segura», dije yo, sacando las maletas. «Y aquí nadie nos va a molestar». Entramos. El interior era rústico, con una chimenea de piedra y muebles pesados. No había cobertura de móvil. Elena buscó señal desesperadamente, moviéndose por toda la sala. «No hay señal, Lucas. ¿Y si pasa algo?» «No va a pasar nada que yo no tenga planeado, Elena. Relájate. He traído un vino excelente». Serví 2 copas. El color del vino era un rojo oscuro, casi negro, bajo la luz de las velas que acababa de encender. Ella se sentó en el sofá, intentando fingir que estaba cómoda, pero sus ojos no paraban de moverse hacia la puerta. «¿Por qué no celebramos el aniversario ahora?», propuse, sacando un pequeño sobre de mi chaqueta. «¿Un regalo?». Sus ojos brillaron. Pensaba que eran joyas. Algo mucho mejor. Son recuerdos, Elena. Recuerdos de lo que realmente ha sido nuestro matrimonio este último año. Le tendí el sobre. Ella lo abrió con impaciencia. Vi cómo su rostro se transformaba. Primero fue confusión, luego negación, y finalmente un terror absoluto que le drenó el color de la piel. Dentro no había joyas. Había fotografías de ella y Marcos en el hotel. Había transcripciones de sus mensajes. Y había una copia de la denuncia que yo ya había presentado contra Marcos. «Lucas, yo...». Su voz se quebró, convirtiéndose en un susurro ronco. «Esto no es lo que parece. Te lo juro. Marcos me manipuló. Él me amenazó con arruinarte si no salía con él». Me eché a reír. Fue una risa seca, sin rastro de alegría. «¿En serio, Elena? ¿Esa es la mejor mentira que se te ocurre?». Él me obligó. «Te escuché, Elena. Te escuché en la terraza esa noche. Te vi en el hotel con ese vestido rojo que decías que era demasiado para mí. Te vi sonreírle a él como nunca me sonreíste a mí en 10 años». Ella empezó a llorar, unas lágrimas pesadas que arruinaban su maquillaje perfecto. Se levantó e intentó acercarse a mí, pero yo me puse de pie y retrocedí. «No me toques. Ya no». La puerta de la cabaña vibró por un golpe de viento, un estruendo seco que pareció marcar el inicio del fin. Elena me miraba con ojos desencajados, el sobre con las fotos temblando en sus manos. Ya no había rastro de la mujer sofisticada y segura de sí misma. Solo quedaba una sombra acorralada. «¿Qué vas a hacer, Lucas? ¿Vas a matarme?», preguntó con un hilo de voz, retrocediendo hasta chocar con la pared de piedra. Me serví un poco más de vino, disfrutando del silencio antes de responder. «¿Matarte? No, Elena. Soy un hombre de leyes y algoritmos, no un asesino. Matarte sería darte una salida fácil. Sería convertirte en una víctima, y tú no eres una víctima. Eres una traidora. Lo que voy a hacer es mucho más sutil». Me acerqué a la ventana y observé los relámpagos que empezaban a iluminar el bosque. La tormenta ya estaba sobre nosotros. He pasado los últimos 3 meses diseñando este momento. ¿Sabes qué es lo más difícil de mi trabajo? No es detectar el virus, es dejar que el virus se crea que ha ganado mientras tú preparas la desinfección total. Marcos, en este momento, está siendo interrogado. Le han bloqueado todas sus cuentas, incluso las personales. Su esposa, esa mujer que tú tanto despreciabas, ya tiene en su poder el video de vuestro último encuentro en el Hotel Silencio. Ella es la dueña de la mitad de sus activos, Elena. Lo ha dejado en la calle.
Elena sollozó, tapándose la boca con la mano. Pero yo soy tu esposa. Todavía tenemos bienes comunes. Ya no, la interrumpí, y mi voz sonó más fría que el viento exterior. ¿Recuerdas los documentos que firmaste hace 2 semanas? Esos que te dije que eran para la refinanciación de la empresa. En realidad, eran un poder notarial completo y una transferencia de propiedad de todas nuestras cuentas compartidas a un fondo fiduciario del que tú no formas parte. Me cediste todo, Elena. Legalmente, no tienes ni un céntimo. Ni esta casa, ni el coche, ni siquiera el vestido que llevas puesto. Ella se abalanzó sobre mí, intentando arañarme la cara, gritando insultos que nunca pensé oír de su boca. La sujeté por las muñecas con fuerza, mirándola fijamente a los ojos. «Me lo debes todo. Yo estuve ahí cuando no eras nadie», chillaba ella. «Estuviste ahí mientras te servía», respondí, soltándola bruscamente. «Pero ahora, la función ha terminado». Caminé hacia la puerta y la abrí. La lluvia entró con violencia, empapando la alfombra y enfriando la habitación al instante. «¿A dónde vas? No puedes dejarme aquí», gritó, corriendo tras de mí. «El coche tiene un sistema de bloqueo remoto que acabo de activar desde mi reloj. Solo yo puedo arrancarlo. Hay una linterna en la cocina y algo de comida enlatada. La tormenta durará 2 días. Tendrás mucho tiempo para pensar en Marcos, en tu vestido rojo y en cómo vas a explicarle a tus padres que lo has perdido todo por un hombre que ya ni siquiera recuerda tu nombre». Salí a la lluvia, sintiendo cómo el agua helada lavaba semanas de rabia acumulada. Subí al coche, arranqué el motor y vi por el retrovisor cómo Elena se quedaba en el umbral de la cabaña, gritando mi nombre mientras la oscuridad del bosque se la tragaba. Conducir por esa carretera embarrada era peligroso, pero nunca me había sentido tan seguro de mi camino. Pasaron 3 meses. Me instalé en una pequeña ciudad costera, en el sur de Italia. Cambié mi número, cerré mis redes sociales y empecé a trabajar como consultor independiente bajo un seudónimo. La paz era absoluta, o eso creía yo. Una mañana, mientras tomaba un café frente al mar, recibí un correo electrónico. No tenía asunto, solo contenía un archivo de audio. Lo abrí, con el corazón latiendo con una sospecha punzante. El audio empezó con un sonido de estática. Luego, el viento. El mismo viento que soplaba en la montaña aquella noche. Y después, una voz. «No fue el frío lo que casi me mata esa noche, Lucas». Era la voz de Elena, pero sonaba diferente. Más profunda, más rota, más peligrosa. Fue el silencio. En esos 2 días sola, aprendí algo que tú no entiendes. Tú crees que la seguridad es cuestión de muros y contraseñas, pero la verdadera seguridad es no tener nada que perder. Me quedé helado. El café se enfrió en mi mano mientras la grabación continuaba. Marcos se quitó la vida en su celda hace una semana. ¿Lo sabías? No pudo soportar la vergüenza. Pero yo soy más fuerte. Me quitaste el dinero, me quitaste la casa, me quitaste la dignidad, pero me dejaste lo único que necesitaba, una razón para seguir respirando. Gracias por la llave de la cabaña, Lucas. Me sirvió para abrir muchas otras puertas. El audio terminó. Miré a mi alrededor, sintiendo que cada turista y cada camarero me observaba. ¿Cómo me había encontrado? ¿Cómo sabía dónde estaba? Esa noche no pude dormir. Revisé cada rincón de mi nueva casa. Revisé las cámaras de seguridad que yo mismo había instalado. Nada. Pero al ir a acostarme, noté algo extraño en mi almohada. Un aroma dulce, floral, con un toque amargo. No era posible. Era el mismo perfume que ella usaba cuando me engañaba. Encendí la luz de golpe. En la mesilla de noche, donde antes estaba mi reloj, ahora había una pequeña nota escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien. ¿Te gusta el silencio ahora, Lucas? Porque yo estoy en cada rincón de él. Me levanté y corrí hacia la puerta principal.
Estaba cerrada con llave, tal como la dejé. Pero al mirar por la mirilla, vi algo que me heló la sangre. En el pasillo del edificio, justo frente a mi puerta, había un par de zapatos rojos, los mismos zapatos que ella llevaba en el hotel. Escuché un susurro que parecía venir de las paredes, o quizás de dentro de mi propia cabeza. La venganza es un círculo, mi amor, y tú acabas de cerrar el tuyo. En ese momento, las luces de toda la casa se apagaron. Me quedé en la oscuridad total, escuchando cómo, muy suavemente, alguien empezaba a tararear nuestra canción de boda desde el otro lado de la puerta. Intenté gritar, pero el aire no llegaba a mis pulmones. La tecnología, los planes, el dinero, nada de eso importaba ahora. Había roto a una persona para sanar mi orgullo, y en el proceso había creado a alguien que ya no tenía miedo a la oscuridad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mientras escucho cómo el pomo de la puerta gira lentamente, me doy cuenta de que no tengo miedo de que ella entre. Tengo miedo de que, después de todo lo que nos hemos hecho, ella sea lo único que me queda en este mundo. La puerta se abrió con un gemido metálico. Una silueta se recortó contra la luz tenue del pasillo. No dijo nada. Solo se quedó allí, esperando. Y así es como termina mi historia. No con una explosión, ni con un juicio, sino con un susurro en la oscuridad de una habitación que ya no es mi refugio. Si alguna vez sientes que la persona que amas te oculta algo, recuerda mi nombre. Y recuerda que, a veces, es mejor vivir en la mentira que morir descubriendo la verdad. Porque ahora que ella ha vuelto, entiendo que nunca salí de aquella cabaña en la montaña. El frío siempre estuvo conmigo. Y ella es el invierno que nunca termina.